Ezequiel y después vamos a las preguntas, así que vayan anotando cualquier duda que va a ser contestada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eli, por la presentación. Buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por la confianza, sobre todo, y por el tiempo de poder expresar lo que uno de alguna manera viene investigando, trabajando, ¿viste? Desarrollando. Así que bueno, buenas noches a Elías, a Alberto y a vos. Y gracias también a la gente que se está conectando. Así que bueno, yo voy a hablar de las consecuencias en la salud mental que provoca el aborto inducido. Pero bueno, antes que nada quisiera comenzar diciendo que la mejor forma, la mejor manera de prevenir el aborto es el acompañamiento al embarazo vulnerable. Cuando le llamamos embarazo vulnerable, cuando una mujer está transitando un embarazo y que está pasando por una crisis en donde tiene dudas de seguir con ese embarazo o no. Así que ese es el momento oportuno en donde hay que acompañarla, contenerla, aconsejarla, no dejarla sola, porque justamente una crisis tiene la característica de ser algo pasajero. Es decir, una mujer que está pensando, está transitando un embarazo y es un embarazo no deseado, no un embarazo no buscado, pero está transitándolo igual, entonces está pensando en terminar con ese embarazo, está en un momento de crisis y siempre lo que induce a esa crisis es algún factor externo al embarazo. Es decir, no es el momento para tener este embarazo, estaba pensando en terminar una carrera o estudiar en la universidad antes de ser madre, o es una relación que no es estable, o bueno, hay diferentes factores que pueden influir en esto. Ahora, cuando una mujer está pasando por una crisis, cuando cualquier persona pasa por una crisis, lo ideal es tratar de ver cuál es el factor que causa la crisis, que no necesariamente es el embarazo, porque de por sí el embarazo la crisis es provocada por un factor externo. Si hubiera condiciones adecuadas, no habría crisis. Lo importante es que las crisis son temporales, duran un tiempo y después se pasa o se termina la intensidad de la crisis o en realidad no es tan fuerte o no era tan importante. Entonces, a veces tomar una decisión en un momento de crisis nunca es aconsejable, no a veces, nunca. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis no se puede decidir con tranquilidad y no se puede pensar con claridad. Entonces, es mejor dejar que pase un tiempo, eso es lo más aconsejable. Por otro lado, a veces estas crisis son provocadas, como decía, por un factor externo, entonces hay que ver qué es lo que provocó esa crisis. Y bueno, el acompañamiento a la mujer que está pasando por este momento de crisis y que tiene un embarazo vulnerable, tiene que ser no solamente un acompañamiento de escucharla o decirle que no lo haga y nada más. Por algo está pensando en esa decisión. Siempre, o la gran mayoría de las veces, creo que es como un 80%, está siendo presionada por el entorno o por alguien del entorno. Incluso hay mujeres que reconocen haber sido presionadas por la persona que la atiende en la clínica o en el centro asistencial al que fueron a recibir ayuda o a consultar en ese momento. Así que el acompañamiento es psicológico, hay que escuchar a la mujer sin juzgarla, sin condenarla, sino que hay que pensar, bueno, en ese momento es difícil, no es un criminal, pero hay que pensar en lo mejor para ella, y lo mejor para ella es no tomar una decisión en ese momento. Lo que pasa es que el tiempo pasa, el embarazo va avanzando, y a veces se corre el riesgo de pasar el tiempo, entonces el tiempo que permite supuestamente la ley o el protocolo de ILE, entonces se presiona para que tome una decisión apresurada y es lo peor que se puede hacer. Lo segundo es indagar las causas que impulsan
a la mujer a pensar en esto, o sea, cuál es la causa, y bueno, ver cómo puede resolverse. Hay mujeres que están sufriendo violencia doméstica, que están siendo presionadas o son golpeadas o maltratadas por su pareja, por quedar embarazada o por estar embarazada o porque su pareja le dice que no quieren tener otro hijo. Bueno, lo mejor en un caso así es sacar a la mujer de la casa, protegerla, hacer la denuncia correspondiente, pero no llevarla a practicar el aborto. Hay que acompañarla económicamente porque seguramente una causa también puede ser lo económico, así que bueno, ayudar con ropa para la mamá, con ropa para el bebé, con alimentos, con medicamentos. Hay que brindarle asistencia económica también, hay que brindarle asistencia judicial porque posiblemente, o sea, en el caso en que esté sufriendo violencia, bueno, violencia doméstica, bueno, hay que hacer la denuncia correspondiente. Hay que brindarle acceso a la salud y acceso a un trabajo digno para que pueda tener una independencia económica en el caso que sea necesario, ¿no? Pero bueno, estos son el acompañamiento, un acompañamiento integral a una mujer que está pensando en terminar un embarazo. Y según la red de acompañamiento a la mujer, la red argentina, dicen que un 85% de mujeres que ellos han acompañado han desistido la idea de terminar con su embarazo, de practicar un aborto. Entonces el acompañamiento es fundamental, primero y principal. Por otro lado, las consecuencias que tiene en la salud mental el practicar el aborto inducido, el aborto voluntario, vienen por el hecho, o sea, son importantes, se da en una gran mayoría de los casos, no en todos, pero sí en mucho, en un alto porcentaje, y es algo que te ocultan del aborto. Cuando estuve siguiendo atentamente, hubo producciones muy interesantes durante las ponencias en el Senado y en diputados, en el Congreso de la Nación, cuando fue el debate por el aborto en 2018, y hubo producciones muy interesantes y muy ricas, y la verdad que hubo ponencias que yo les he visto muchas veces, 5, 10 veces seguro, y una de esas ponencias fue la de la socióloga francesa Ségolène Duclos. Es una socióloga francesa que hace unos 4 o 5 años que estaba viviendo, o por lo menos hacía 3 años en el 2018 que estaba viviendo en Argentina, ahora no sé si sigue acá o volvió a Francia, pero la ponencia de ella fue muy interesante. Y algo que a mí me impactó fue que ella dijo que en el 2018 eran 43 años de experiencia de aborto legalizado en Francia, y ahora llevan 45, más 3 años que ella tenía en ese momento de experiencia de trabajo en Villas Miseria, en Buenos Aires, con toda esa experiencia de acompañamiento a mujeres que habían transitado por un aborto. Ella decía, la frase que más se repite es, a mí nadie me dijo que esto era así. Y a mí eso me impactó, porque digo, si nadie les dijo, y todos los que lo han padecido, lo han sufrido y se arrepienten, entonces de alguna manera hay que alertar o hay que decirlo, hay que empezar a decir qué es lo que pasa en la salud mental o cómo afecta esto. Entonces, hay 2 grandes grupos. Está el aborto natural o el aborto no provocado, no intencional, ¿no? El aborto que se da naturalmente, y el aborto voluntario, el que se decide. En el aborto voluntario, o sea, en estos 2 grandes bloques, tiene el mismo bloque de síntomas, el mismo conjunto de síntomas, presenta la misma sintomatología. Ahora, hay 3 tipos de síntomas. Los síntomas se clasifican en 3 maneras dentro de la salud mental. Se clasifican en leves, moderados y agudos. Los síntomas que se provocan en el aborto natural son siempre leves. Ahora, estos mismos síntomas en el aborto decidido o provocado son moderados o agudos. Ahora bien, no todas las mujeres que practican un aborto o que deciden abortar padecen este tipo de síntomas. Esto se debe
a que las mujeres que no presentan ningún síntoma, esto es algo que a mí me lo han preguntado muchas veces, por eso ahora que encontré a alguien, estuve leyendo algo que lo aclaraba un poco, tengo por ahí una respuesta más clara, pero las mujeres que no presentan síntomas, este tipo de síntomas, después de haber practicado un aborto, son mujeres que tenían cierta patología previa antes del aborto en sí. Entonces, son mujeres que hay patologías mentales, o sea, que tenían problemas en la salud mental previo a la práctica del aborto. Se toma o se conoce como una consecuencia o un síntoma provocado por el aborto aquellos síntomas que aparecen posteriormente al aborto. O sea, si después de practicar el aborto aparece uno de estos síntomas, bueno, se toma como consecuencia. Perdón. Se habla de síndrome posaborto. El síndrome posaborto es un concepto que fue acuñado por Vincent Roux. Vincent Roux es un psicólogo, un psicoterapeuta norteamericano que también estuvo en Argentina y también estuvo exponiendo en el Senado, en diputado, en el Congreso de la Nación en el 2018, en el debate. Y Vincent Roux dice, él es el que descubre y que acuña este concepto. Vincent Roux, en la década del 70, estaba trabajando con excombatientes de la guerra de Vietnam. Entonces, ex soldados que estuvieron en Vietnam. Estos excombatientes presentaban una serie de síntomas a los que se les llamaba síndrome de estrés postraumático, porque eran síntomas que se repetían en ellos y que se presentaban como consecuencia de un trauma. Él empieza a trabajar con mujeres que habían abortado. Recordemos que el aborto se legaliza en Estados Unidos en el año 72 o 73 aproximadamente, nunca me acuerdo exactamente cuál de los dos, pero sé que 72 o 73. Él en el 75, 76 está trabajando con veteranos de guerra y empiezan a venir a su consulta mujeres que habían abortado. Y él descubre, trabajando con estas mujeres, que los síntomas que ellas presentaban era idéntico a los que presentaban los veteranos de guerra, de la guerra de Vietnam. Entonces, él puede acuñar este grupo de síntomas como también, dice, son un síntoma de un estrés postraumático igual que el de la guerra. Y entonces ahí acuña el término síndrome posaborto. Para tomar en consideración, hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, que en lo que va desde la legalización del aborto en Estados Unidos y en Rusia, que fue mucho anterior a lo que fue en Estados Unidos, si se toma la cantidad de abortos realizados entre Estados Unidos y Rusia al día de la fecha, equivalen a la población completa de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú sumados, combinados. O sea, 5 países latinoamericanos que nosotros conocemos completos, la población de 5 países completos se han abortado solamente en Estados Unidos y Rusia desde lo que va la legalización del aborto hasta ahora. Son números enormes. Entonces, ¿por qué hablamos de síndrome posaborto? Porque acá, cuando el aborto es inducido, es provocado, es decidido por la mujer, acá la mujer pasa a ser la segunda víctima. O sea, recordemos que la primera víctima es el nene, ¿no? El nene que es asesinado, al que se le prohíbe vivir, al que se le prohíbe decidir, al que se le prohíbe tener una expectativa de vida, al que se termina con su vida como si fuera un objeto, una cosa, ¿no? Al que su vida es degradada a nada.
La segunda víctima es la mujer. La mujer queda con consecuencias y con secuelas. Ahora, tampoco es la última víctima. El aborto también afecta a los familiares de la mujer, a los hijos previos y posteriores que pueda tener esa mujer, si es que ellos se enteran que su mamá provocó un aborto o se realizó un aborto, y al profesional de salud o al personal de salud interviniente en esto. Así que voy a tratar de ser breve, pero explicar un poquito de cada uno. Primero, las mujeres que tienen o que padecen el síndrome posaborto son mujeres que lo padecen con una intensidad mucho mayor que la que lo ha tenido naturalmente, que ha tenido un aborto natural. Pero los síntomas son los siguientes. Primero, y en gran medida, hay un gran sentimiento de culpa, mucho más si esta mujer viene de una familia conservadora o religiosa o tiene una raigambre religiosa, ¿no? Si es así, tiene un gran sentimiento de culpa mucho mayor que la mujer que ha tenido un aborto natural, ¿no? Hay un remordimiento porque sea como sea, siempre hay una concepción de que eso que ella abortó era una vida, ¿no? No era un coágulo, no era un tumor, era una vida. Y bueno, está impidiendo su desarrollo normal o natural. Aparte, yo siempre digo cómo queda una mujer que desde su nacimiento está, y desde toda su niñez y su infancia, está creciendo pensando en ser madre, ¿no? Y pensando que no es tal vez la única meta, pero una de las mayores metas o logros en la vida de una mujer es dar a luz, ser madre, criar un hijo, y toda la vida se va preparando para eso. Entonces, ¿cómo queda esa mujer? ¿No? ¿Cómo queda alguien que, pensando toda su vida que va a ser madre, transforma su vientre en un sepulcro, termina asesinando a su hijo en el mismo lugar donde tendría que haberlo conservado, ¿no? Es imposible decir que esto no va a tener secuela o no va a afectar a la mujer. Así que el remordimiento y el sentimiento de culpa van a aparecer. Por otro lado está la angustia, está la reintroducción a una experiencia vivida, hay evitación, evitar el tema, y bueno, hay cambios de humor, hay una mayor tasa de suicidio o tendencia al suicidio, depresión, ansiedad, abusos de sustancia, abusos de alcohol. Y está el síndrome de aniversario que se repite en la mujer y también en el varón, en el padre, en el hombre, que es el síndrome de pensar qué pasará, o sea, las fechas no son indiferentes. ¿Qué pasará o qué hubiera pasado si ese hijo hubiera nacido? ¿Cuántos años tendría? Si sería el cumpleaños, o en este año terminaría el jardín o terminaría la primaria. Y esto al pasar de los años se va acrecentando y no desaparece, sino por el contrario, empieza como a tomar más fuerza. Al principio se reprime, pero más adelante empieza, como todo lo reprimido, vuelve y vuelve con mayor intensidad. Lo reprimido siempre retorna, decía Ferrer. Y por otro lado, el hijo de la mujer, de la mujer que ha abortado, tiene algo que se llama, puede padecer algo que se llama el síndrome del sobreviviente. Es lo mismo que pasa cuando hay un accidente grave, un accidente de tránsito o algún accidente en donde mueren todos y solamente se salva uno o se salvan muy pocos. Esa persona que se salva puede padecer el síndrome del sobreviviente porque piensa, ¿por qué a mí? Los hijos de mujeres que han abortado en París y en Francia están comenzando a reunirse, ya que en París, en estos 45 años que llevan del aborto legalizado, 1 de cada 2 mujeres ha abortado. Entonces, esos chicos se empiezan a reunir y dicen, ¿qué pasa con esto si mi mamá mató a un hermano mío
cuando estaba en la misma situación y en la misma condición en la que estoy yo, en que yo también estuve, o sea, no hizo ningún mérito ni nada malo como para merecer eso, y yo tampoco hice ningún mérito como para salvarme, sino que meramente aleatorio lo que pasó. Si mi mamá mató a mi hermano, podría haberme matado a mí. Esa es la lógica que empieza a pasar. Y ese es el síndrome de sobreviviente, que también tiene diferentes características. Y por último, el personal de salud. Hay algunas características que tiene el personal de salud que practica el aborto, como por ejemplo, que no tienen metas claras, más que lo económico, no tienen metas profesionales, que generalmente son mediocres, tienen problemas de relaciones con sus compañeros. Hay diferentes estudios. Y hay una película muy interesante que a mí me gustó mucho que se llama Gosnell, el mayor asesino serial de la historia de Estados Unidos, que es un hombre que tenía una clínica abortista y que había realizado más de 30.000 abortos aproximadamente. Una locura. Gente, por ejemplo, mayores, hubo gente que asesinó muchas menos personas durante la Alemania nazi y que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Bueno, y en esta película se muestra cómo el haber participado en un aborto afecta directamente a una enfermera, y bueno, como esta enfermera no puede borrar los nenes que ha visto nacer vivos y han dejado morir porque no lo podían asistir, ¿no? Es terrible. Así que el personal de salud también queda afectado. Y sobre todo, otra cosa que rescato de esta película, ya para ir cerrando, que está basada en un hecho real y que Gosnell, si se googlea, le encuentran los reportajes y las entrevistas y las noticias, los canales de televisión, pero lo más interesante es que en un momento se hablaba de pedir pena de muerte a Gosnell, a este médico, por la cantidad de asesinatos que había realizado. O sea, un profesional de la salud que se presta a esto, corre el riesgo incluso de que en algún momento algo salga mal, porque el hilo es tan fino, tan delgado, corre el riesgo de que algo salga mal y que pueda llegar a terminar o perder la libertad o perder la vida incluso. Así que bueno, la práctica del aborto en sí trae todo este tipo de consecuencias, no solamente en la salud mental del paciente, de la mujer que interviene, que se lo realiza y que decide, sino también, como decía, en la familia, en el padre, en los hijos, en el entorno y también en el profesional que interviene. Sí queda claro en esto breve que pude exponer que la legalización del aborto no reduce los síntomas en la salud mental, ya que hay más de 119 artículos e investigaciones sobre esto y todos coinciden en que no hay una reducción en los síntomas, en el impacto en la salud mental de la mujer que se realiza el aborto. Y por otro lado, los riesgos de legalizar el aborto son mucho mayores que los beneficios. Así que bueno, esto es todo lo que quería compartir. Espero que haya podido ser claro